Dios les bendiga a todos, en el nombre de Jesús. ¿Qué fecha es hoy? Para el cristiano es un 11 de diciembre, que viene siendo un día normal. Pero para el católico, hoy es un día muy grande para ellos. ¿Por qué? Porque según la Iglesia Católica, un día 11 de diciembre, un indígena le fue entregado un manto o una imagen donde estaba la Virgen de Guadalupe. Y a partir de ese entonces se venera, se adora a esa imagen hasta el día de hoy. Ejemplo, vamos a San Cristóbal, están cerradas las calles y aquí es en pequeño. Si vamos a México, hay cientos, miles de peregrinos han viajado de diferentes partes de la República Mexicana y en este día o en esta noche de hoy están concentrados para honrarle y darle gloria a la guadalupana. Si vamos a Chile, se adora a la Virgen del Carmen. Si vamos a Colombia, se adora a Nuestra Señora de Quingüira. Si vamos a Cuba, se adora a la Virgen de la Caridad. Si vamos a Ecuador, se adora a Nuestra Señora de Quinché. Si vamos a El Salvador, se adora a la Señora de la Paz. Si vamos a Guatemala, se adora a Nuestra Señora del Rosario. Aquí en México, se adora a Nuestra Señora de Guadalupe. Si vamos a Nicaragua, se adora a Nuestra Señora del Viejo. Y también la Inmaculada. En Venezuela, a la Señora de Coromato. Y en España, se adora a Nuestra Señora de Franqueira. 200 nombres de vírgenes. Dicen que la guadalupana, la Virgen del Cobre, la Virgen de Fátima, es la misma María. Y es tanto que lo creen, que lo afirman, yo creo que dan hasta su vida por todo esto. Te lo vuelvo a repetir. Yo estaba ciego. Y muchos están todavía ciegos. Porque siguen adorando a la Guadalupe, que es la Virgen María. Y por cuanto es la Virgen María, es la Madre de Jesús. Yo hago una pregunta. ¿Cómo era la Madre de Jesús? A ver, alguien que me lo diga. ¿Era morena? ¿Era blanca? ¿Era perlada? ¿Era bajita? ¿Era mediana? ¿Era alta? ¿Era flaquita? ¿Era mediana? ¿Era gordita? ¿Cómo era? ¿De qué color eran sus ojos? ¿De qué color era su cabello? Y la verdad, eso sucedió hace 2000 años, cuando Dios escogió a María. Y en ese tiempo no habían videos, no habían cámaras. Todo viene a la imaginación en el siglo XV, cuando se empezaron a levantar pintores, y unos dibujaron de una manera a X Virgen, y otro pintor la dibujó de otra manera, y es cuando el hombre se creó. La Virgen de Guadalupe es la morenita del Tepeyac. ¡Qué grande mentira! En creer algo de lo que la Biblia no lo dice. Si yo leo los 27 libros del Nuevo Testamento, no hay ningún pedazo que me diga que María era morena, que María era chaparrita. No lo hay. Entonces todo esto es una idea que la tienen muy adentro los católicos y que yo creo que nadie se los va a quitar, a menos que Dios haga un milagro, como lo ha hecho en ti o lo ha hecho en mí. Vamos a leer una porción de la Biblia. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Así como estamos de pie, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre, te queremos dar gracias por cada una de las alabanzas que nos has permitido en esta noche. Gracias, Señor Jesús, por las ofrendas, por todo lo que se ha depositado, llámese diezmo, ofrenda. Gracias, Señor Jesús. Y también te quiero dar gracias por tu palabra. Y hoy queremos hablar conforme a lo que se está festejando en el mundo, Señor Jesús.
ayúdanos, abre el entendimiento, danos ejemplos. Glorifícate hoy, Jesús. Y muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Hay una Biblia que se llama Biblia al Día. Hay otra Biblia que se llama Biblia de Latinoamérica. Hay otra Biblia que se llama la Biblia de Jerusalén. Y hay otra Biblia que es la Biblia de los católicos. ¿Tienen Biblia los católicos? Sí. Y tienen varias traducciones. ¿Este texto será que lo tiene la Biblia de los católicos? Sí lo tiene. Claro, si está dentro de la Biblia. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo es que no lo entienden? Es que no lo pueden entender. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque hay una ceguera que se llama ceguera espiritual. Por lo cual, pueden estar leyendo esta porción de la Biblia y sin embargo lo aplican a otra cosa. Mas no creen que esté hablando de un tema que se llama conociendo la verdad. Y que tenemos que darnos cuenta que nadie nos engañe. Fíjate, allá en Cuba me asombra algo. La Virgen del Cobre se le apareció a los 3 Juanes. A Juan de Ayas, a Juan Moreno y a un niño morenito que también se llama Juan. A partir de ese tiempo, hace 400 años, 1612, 1603, se apareció esa Virgen según a esos 3 Juanes, y a partir de ese entonces empezó la adoración en Cuba de la Virgen del Cobre. Tiene 400 años que se adora hasta el día de hoy a la Virgen del Cobre. Digo, me asombra de los 3 Juanes porque aquí en México también se le apareció a Juan Diego. Y yo digo, qué casualidad, puros Juanes. Pero así como el diablo engañó a Adán y engañó a Eva, así el diablo ha manipulado y engañado a miles de gentes, haciéndoles creer de una aparición. Es que la Virgen quiere manifestarse para que la adoren. Discúlpame, pero el único que se le puede adorar es a Dios. Nada más. Toda adoración que se le haga a un palo, a una piedra, a una moneda, al oro, a la plata, a todo lo que sea una imagen, se le llama idolatría. Y aquí me está diciendo algo. Mira, que nadie os engañe. Pero ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para que nadie nos engañe? Sobre todo cuando hay filosofías y huecas sutilezas. ¿Cómo podemos hacer para convencer entonces a papá? ¿Cómo podemos hacer para convencer a mamá, al tío, al primo, al hermano, a la hermana, que todavía están dentro de la religión falsa, que están creyendo lo que se está practicando hoy? ¿Cómo podemos hacer para que nadie nos engañe? Y te digo una verdad, es difícil. Es difícil sacar a un católico de su modo de pensar. Dice la Biblia, si Dios no edifica la casa, en vano es que tú le hables. Llegamos a pleito, llegamos a un problema, llegamos a una discusión, pero el que se convierta muchas veces porque tú le hables, si Dios no le abre el entendimiento, no lo convences. Entonces Dios nos da un consejo. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías, aunque te lo muestren en algún libro, aunque te digan que así fue, ni por filosofías, ni por huecas sutilezas, que son muy abusados para engañar. Sutilezas. Son muy astutos para cambiar la verdad, para hacer algo. Tengamos mucha precaución. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que no los podemos convencer, porque detrás de esa creencia, detrás de esa idea, hay alguien que lo está manipulando.
Hay alguien que nos está engañando. Entonces, por más que tú les digas y les prediques y les muestres por medio de la Biblia, hay alguien que tiene el control de esta persona, en los cuales el Dios, la palabra Dios está con D minúscula, no es Jesús. D minúscula es el diablo. El diablo es un Dios, el Dios de este mundo, el Dios de este siglo. Entonces, el Dios que se llama diablo, de este siglo, cegó y sigue cegando el entendimiento, pero no dice de los santos, no dice de los convertidos, no dice de los hijos de Dios, sino que está diciendo de los incrédulos, de los que se niegan a creer lo que dice la palabra de Dios. Esos son los incrédulos, porque les predica las verdades y no la creen. Entonces son incrédulos. Entonces, ¿en quién cega el diablo la mente? En los incrédulos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no la puedan ver, no la puedan entender, no la puedan captar. Y por más que ellos leen su Biblia, porque tienen una Biblia católica, no la logran entender. ¿Sí se dan cuenta por qué? El diablo tiene poder. Yo no lo niego. El diablo tiene poder. Yo sin Cristo, el diablo me destruye, porque tiene poder. Pero teniendo a Cristo, es más poderoso Cristo. Y dice la Biblia, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando vino Cristo, Cristo es la verdad. Y todo el que se acerca a Cristo, Cristo le abre el entendimiento para que esa ceguera o esa tiniebla ya no le cause daño en la mente. Y es cuando uno logra comprender lo que dice la Biblia. Y es cuando uno logra entender. Y es cuando uno dice, ¿cuánto tiempo estuve engañado en la religión falsa? Y es cuando uno se dispone a bajar los ídolos de la pared, los ídolos que están en el cuello, los ídolos que están en un cromo, en un almanaque, en un libro. Aún en la misma Biblia católica le tienen incrustado varias imágenes de varias vírgenes. Si no viene Cristo y me abre el entendimiento, no puedo comprender. Y me duele ver cuánta gente hoy día gastando dinero con sus voladores, bombitas, petardos. Ustedes van a México, de la entrada de la basílica, arrastrando sus rodillas, cientos de gentes, haciendo penitencia, para que Dios vea el sacrificio, y entonces pueda responderles a la petición que ellos tienen. Llegan al altar sin pedazos de pellejo, sangrando, haciendo el grande sacrificio para Dios. Ellos creen que Dios lo toma en cuenta. Lo que no entienden, que el Dios de este siglo les hace entender que de esa forma, esa penitencia que hacen, es un sacrificio para Dios. Esos antorchistas que los ven en las calles, dejan trabajo, dejan negocio, dejan familias, y ahí se van de los pueblos o de la ciudad hasta México, caminando. Se cansa uno, se sube a la camioneta o al camión, y se bajan otros y allí están con la antorcha hasta llegar a México. Y sienten que es un grande sacrificio que le están haciendo a Dios. Los católicos arrastran los pies, arrastran las rodillas, no le interesa lo que diga. Ahí los ves con la antorcha corriendo, no les importa lo que le diga, porque dentro de su corazón creen que están sirviendo a Dios. Dios te bendiga. Vuelvo a preguntar, ¿cómo era María? Buscamos en los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo es María? No hay ni un texto que nos diga cómo es. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Son unas pocas porciones que nos hablan de María. Si tú lees hasta el versículo 25, no te dice si es morena, si es chaparrica, si tenía ojos azules, negros, cafés, no te dice nada. Lo único que me dice
es que me está explicando cómo fue el nacimiento de Cristo. Yo me imagino, no es que lo diga la Biblia, yo me imagino que María era limpia, era pura, era santa, era una mujer que amaba a Dios. Y Dios miró desde el cielo y le agradó a cómo era María y la escogió para que por medio de María naciera el Salvador. Te estoy diciendo lo que yo más bien creo. No es que lo diga la Biblia. La Biblia dice en el 19 que José, su marido, ahí sí dice que era justo. Y yo me imagino que si José era justo, pues María también era justa. Y también era santa, era limpia. No me dice de María, pero sí me dice de José. José, su marido, como era justo y no quería dejarle mala fama, quiso dejarla secretamente. Volvemos al 18. Vamos a entender algo. Dice, estando desposada María, su madre, con José. Lo que había en María fue concebida sin relación sexual, y la respuesta es sí, porque se cumple Isaías 7:14. He aquí una virgen dará a luz. Entonces, aquí me dice que María estaba desposada con José. ¿Qué significa desposamiento? Desposamiento significa contrato de matrimonio o promesa de matrimonio. Estaban comprometidos a casarse, sin embargo, no había llegado la fecha donde se iban a unir, a casarse. Pero sí había un contrato de matrimonio, había una promesa de matrimonio, o se le llama desposamiento. María y José se respetaron, y cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada, la quiso dejar secretamente, para no dejarle mala fama. Porque si José iba con los ancianos y le decía, he aquí mi comprometida con la que me voy a casar, ya no es virgen y veo que está embarazada. Venían los ancianos, agarraban a María, la sacaban fuera de la ciudad y tenía que ser apedreada. Entonces José, como era justo y no quería dejarle mala fama, mejor dijo, la voy a dejar secretamente. Versículo 20. Y pensando él en abandonarla, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso quiere dar a entender que María quedó encinta sin tener ningún ayuntamiento o una relación sexual con el hombre, para que se cumpliera la Escritura, que lo que iba a nacer de ella iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Te vuelvo a repetir. ¿Cómo era María en lo físico? No sé. En lo físico no te puedo hablar nada. ¿Cómo era María en lo espiritual? Es lo que estamos viendo. Que María era un ejemplo. Por algo la escogió Dios. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué me dice la Biblia? Mientras estuvo embarazada María, los 9 meses de embarazo que tuvo María, José la respetó, no la tocó. La palabra no tocar, según Génesis capítulo 4, dice que Adán conoció a su mujer. La palabra conocer significa tener relaciones sexuales. Y José, dice que no la conoció, pero no tuvo ninguna relación sexual con María, y luego me dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Yo no sé cómo lo entienden los católicos. Los católicos hasta el día de hoy me dicen que María sigue virgen hasta el día de hoy, que José nunca tuvo ninguna relación sexual con María, porque Dios la escogió, porque de ella nació el Cristo. La Biblia me dice otra cosa. La Biblia me dice que José, como era el esposo de María, respetó lo que Dios le había dicho, no la toques, pero el que sí la conoció, o el que sí tuvo relaciones sexuales, después
que nació Jesucristo. Ahora, ellos dicen que sigue virgen hasta el día de hoy, y que José nunca la conoció, nunca tuvo relaciones sexuales. Yo les vuelvo a repetir, yo le creo a la Biblia, y la Biblia me dice que sí la conoció. ¿Cuándo? Después que nació Jesús. José conoció, bueno, pues si era su mujer, no había ningún pecado. Estaban comprometidos. Quedó embarazada. Dios le dice, no temas en recibirla, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Agarró a José, vivió con María como si fuera su mujer, esperó los 9 meses, María dio a luz, después que dio a luz, entonces José vivió como un esposo, con una esposa, con María, y hubieron más hijos. ¿Cómo convencer a un católico que María tuvo más hijos? No, María no tuvo hijos porque no tuvo ninguna relación sexual con José. Pero la Biblia dice que sí. Mateo 13, versículo 55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De quién nos está hablando? De Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y la Biblia católica dice lo mismo. Lo mismo que estamos leyendo en la Reina Valera de 1960, lo mismo dice en la Biblia de Jerusalén, o la Biblia Dios habla hoy, que la utilizan los católicos, dice lo mismo. Nada más que ellos tuercen las Escrituras diciendo, bueno, es que aquí en el 55, lo que pasa es que no son sus hermanos de la carne. Antes, a los primos, también se le llamaban hermanos, y aquí nos está hablando de que Jesús tenía primos. Pero aquí uno me dice primos. Mateo 1:18 me dice que José conoció a su mujer después que nació Jesús. Y aquí me dice Mateo 13:55 que después que nació Jesús, nació Jacobo, nació José, nació Simón, nació Judas y nacieron hermanas. ¿Cuántas? No te puedo decir cuántas hermanas tuvo, ni cuántos fueron en total, pero lo que sí te puedo decir, que después de Jesús, hubieron otros hijos en María. El colmo, que yo siga creyendo que María es virgen. Es imposible que María siga siendo virgen porque Jacobo, José, Simón y Judas no son hijos de María. Son sobrinos de María. No me dice eso la Biblia. La Biblia me dice que tuvo otros hermanos y otras hermanas. Pero les vuelvo a repetir, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz o la verdad del Evangelio no resplandezca en la mente de ellos. ¡Qué lástima! La Biblia dice que ningún idólatra entrará en la vida eterna. ¿Cuántos idólatras hay? Se cree que en el mundo entero hay 1,000 millones, más 400,000 millones más. Muchísimo católico en todo el mundo, que siguen adorando a María. Para que te des cuenta cuánta gente se va a ir al infierno. Por cuanto hacen a un lado a Jesús y ponen a María. A mí me decían, como Jesús es santo, entonces Dios puso a María para que por medio de María, como María es una mujer santa, todo lo que le pidamos a María, María se lo pide a Dios. Así te meten la idea. Así te meten una forma de pedirle a María. Primera de Timoteo 2:5. Vamos a ver qué dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aquí me dice ¿quién? Jesucristo, hombre. ¿Cómo tienen los católicos a María? Es la madre redentora. Es la mediadora entre Dios y los hombres. Bueno, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde dice que María es la mediadora entre Dios y los hombres?
No lo dice en ningún lado, pero así lo creen. Por eso es que hay varios grupos de los marianistas por el mundo entero que están desviando la adoración que debe de ser para con Dios, la están desviando para su ídolo. Ellos no lo llaman ídolo, ellos le llaman Nuestra Señora la Guadalupana, Nuestra Señora María, Nuestra Señora la Reina de México. Pues no tiene nada de Reina de México. Yo lo único que puedo aceptar es que era una buena mujer, limpia, santa, piadosa, temerosa, que hacía la voluntad de Dios, fue escogida por Dios, de ella nació Jesús, y hasta allá. Dios te bendiga. ¿Solo podrías meter esto a un católico? Dios mío, pierdes hasta la amistad. Vamos a ver cómo cuando este Jesús se refería a su mamá, cómo la trataba. Porque podría ser que Jesús nos muestre en la Biblia que le diga, bendita madre, o Santa María, pero no es así. Vamos a ver Mateo capítulo 12, versículo 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, y nos vuelve a repetir, y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Jesús estaba predicando, estaba haciendo sanidades, milagros, cuando le avisan, Jesús, acaba de llegar tu madre y tus hermanos están allá afuera. Versículo 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Cómo trataba Jesús a su madre? Yo te voy a decir una verdad, y te voy a decir lo que entiendo de la Biblia. María fue una mujer escogida, una mujer santa, limpia, hasta ahí todo te lo acepto. Pero dentro de lo que es el crecimiento de Jesús, hasta que comenzó su ministerio, María y los hermanos se volvieron incrédulos. Aceptaban a Jesús como hijo nada más, pero no podían darse cuenta que no solamente era un hijo en la carne, era una persona que era el Hijo de Dios. Entonces ellos se aferraban a esto y no quisieron creer en Jesús, ni la madre ni los hermanos. Libro de Juan, te lo voy a mostrar, capítulo 7, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aquí nos está hablando de los hermanos de Jesús. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en Jesús. Cristo hacía milagros, la familia se apartó de Jesús. La madre y los hermanos trataban de que si Jesús estaba haciendo sanidades, milagros o predicando, llama a Jesús. ¿Para qué lo querían llamar? Tanto que dice Cristo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no la que está allá afuera. Vean cómo trataba a Jesús a María, como para que alguien me diga que hay que adorarla, que hay que prenderle veladoras, que hay que traerle un racimo de flores, que hay que hacerle su novenario, que hay que ir a México o a la iglesia para rendirle un culto, que la respetemos dentro de nuestros hogares y que la aceptemos como la reina de México. No, la verdad hay mucha ceguera, una ceguera muy fuerte hasta el día de hoy. Entonces Jesús le decía, ¿quién me habla? Sí, tu madre está afuera, te quiere hablar. Mi madre son estos, mis hermanos son estos, los que están haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué me da a entender? Que María y sus hermanos
se resistían en entregarle su vida a Dios. Por eso es que para Jesús no le llamaba madre, le llamaba mujer. Otro texto, libro de Juan 2:4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mamacita linda, la reina de México? No. Normalmente un hijo le llama a su mamá madre, mamita. Jesús le dijo a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué se expresó de esta manera? Porque María no quería entregarle su vida a Dios. Entró una incredulidad en su corazón. Se resistió a la verdad. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María había ido a unas bodas, invitó a Jesús, y cuando llegó a las bodas le dice María, ¿sabes qué? Se acabó el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Yo vine a ganar almas, no a multiplicar vino. Mas, por respeto, le dio una orden, llenen las tinajas, y el agua se convirtió en vino. Pero la expresión, ¿cómo le llama Jesús a su mamá? Mujer. Otro texto. Libro de Juan capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Reina de México. No. Le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Te estoy mostrando pasajes bíblicos cómo Jesús trataba a su mamá por cuanto no le quería entregar su corazón a Dios. Le llamaba mujer. Gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Qué le habrá pasado a María? La escoge Dios porque es un vaso santo y luego entra la incredulidad cuando comienza el ministerio de Jesús. Y esa incredulidad también entra en toda la familia. José ya no vivía, ya había muerto, pero en lo que es María y sus hermanos, todos no querían creer en Jesús. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ves algo raro aquí? Yo sí veo algo raro. Todo el tiempo de la incredulidad de María y de sus hermanos, solamente cuando murió Cristo, los cielos se abrieron, las tumbas se abrieron, hubo tinieblas de las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Cuando vio todo eso María y los hermanos, dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No solamente María, muchísima gente en ese momento le entregó su vida a Dios. Ese mismo efecto es el que tuvo María. Tuvo que morir Jesús. Tuvieron que ver la gloria, la bendición que sucedió para que María pudiera abrir el corazón. Y los hermanos también pudieran abrir el corazón y entregarle su vida a Dios. En los 40 días después de su resurrección, Cristo les fue hablando de que no salieran de Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo. Y aquí nos muestra que María, con sus hijos, o con los hermanos de Jesús, empezaron a asistir al aposento alto para esperar la promesa de Dios, que iba a venir el Espíritu Santo y los iba a llenar. Te estoy mostrando cómo se convirtió María. Te estoy mostrando cómo se convirtieron los hermanos de Jesús, hasta después de la muerte de Cristo. Ahora, ¿podemos imitar a María? Claro que sí. ¿Por qué no? María era santa. Amén. Hoy día tiene que haber mujeres santas. María era limpia, era temerosa, era piadosa. Así deben estar las mujeres. No solamente las mujeres, los hombres también. Santidad, temor, reverencia. Dios te bendiga. Cuánta adoración hay. Y todo porque no conocen a Dios. Qué lástima. ¿Qué piensas hacer con toda esta verdad? Yo creo que es profundizarnos, ponerlo en oración y clamar por mamá, por papá, por tío, por primo. Clamar, yo digo clamar porque las palabras muchas veces causan choques. Clamar por ellos. Ten compasión de mi familia que está todavía perdida, Señor. Y con precaución,
si Dios quiere y les abre el entendimiento, los lograremos ganar para Cristo. Primeramente Dios. Vamos a ver Gálatas 5:19. Porque alguien dice, hermano, pero adoran a María. Total, María es la madre de Jesús. Como que lo minimizan y no sienten que sea una idolatría. Y yo te muestro que sí hay una idolatría. Gálatas 5:19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y luego dice el 20, idolatría. Todo lo que tú adores fuera de Dios se llama idolatría. Si adoras a Buda, es idolatría. Si adoras a Alá, es idolatría. Si adoras a la Virgen de Guadalupe, es idolatría. Si adoras a la vaca, es idolatría. Todo lo que se adora fuera de Dios se le llama idolatría. Y los idólatras, los hechiceros, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, 21, las envidias, los homicidios, las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya siempre se los estoy repitiendo, que los que practican tales cosas, no, vamos a leerlo todos, no heredarán el reino de Dios. Los idólatras no heredarán el reino de Dios. Los que adoran algo que está fuera de Dios, no heredarán el reino de Dios. Entonces quiere dar a entender algo. Hay que suplicarle a Dios por todos nuestras familias que todavía están cegados por el enemigo. Porque muriendo uno de ellos, sabemos a dónde van a ir. Último texto, Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y luego dice, los idólatras y todos los mentirosos, vamos a leer junto, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ningún católico que adore a María puede heredar la vida eterna. Tiene que arrepentirse. Tiene que rechazar la idolatría, venir a Cristo, reconocer a Cristo como su único Salvador, arrepentirse, entregarle su vida, y por medio de Cristo, dice Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy el que les da vida. No hay María, no hay guadalupana, ni hay las 200 imágenes en diferentes lugares que dicen que es la Madre de Dios o que es la Madre de Jesús. Es pura mentira. Dios les bendiga y vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te doy gracias, Padre, porque yo puedo sentir, mi Dios, una grande bendición. Primero que nada, gracias, porque un día, Padre mío, yo comprendo a los católicos, un día así estaba yo. Y yo creo que así estaban mucha gente de los que estamos aquí presentes, Jesús. Ciegos, ciegos, ciegos. Que no sabíamos discernir las Escrituras. Pero que gracias a ti nos abriste ciegos el entendimiento y que ahora podemos reconocer que en Jesús está la salvación. Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. No en María está la salvación, en Jesús está la salvación. Y yo te doy las gracias, Padre. Gracias por todo. Y si alguno de los presentes todavía hay eso en el corazón, arráncaselo, Jesús. Que haya entendido el tema de hoy, que si no se arrepiente, no podrá heredar la vida eterna, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.